Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y hoy les traigo un mensaje que el Señor había puesto en mi corazón hace un tiempo y se los quería compartir. Espero que sea de mucha bendición para ustedes también. Y todos en alguna manera recibimos o tenemos influencia de otros, ¿no? Aprendemos frases, comportamientos, risas, gustos, actitudes, entre muchas otras cosas. Y sin darnos cuenta, muchas veces podemos aprender más las malas que las buenas. Y al final terminamos siendo otro más de lo mismo, otro más del montón. Terminamos haciendo lo mismo que todos, yendo hacia la misma corriente, ¿no? Y marcar la diferencia no es fácil, pero tampoco es imposible. En 1 Timoteo 4:12 nos dice lo siguiente: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. No debemos ser ejemplo, como nos dice la palabra de Dios, en todo momento. Debemos ejemplo en palabra, en cómo nos expresamos ante los demás. Las palabras que usamos reflejan lo que hay en nuestro corazón también. Debemos ser ejemplo en conducta, como nos decía recién 1 Timoteo. Debemos cambiar nuestra manera de vivir, haciendo a un lado hábitos negativos y que nuestras actitudes sean las correctas y creando nuevas formas de comunicación con Dios. En amor nos hablaba también, debemos ser motivados por el amor de Dios. Si amas a Dios, Él va a controlar tu vida y expresar ese mismo amor que Dios tiene para con nosotros hacia los demás. En espíritu, decía también. Su palabra nos dice que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Una entrega total a Dios significa que seremos diligentes en las cosas de nuestro Padre. En fe debemos confiar en lo que Dios hará con nosotros. Si creemos en sus promesas, seremos más que vencedores. En pureza, guardarse para Dios puede parecer difícil, pero al hacerlo tiene grandes beneficios. Cada día debemos consagrarnos para Él, para que andemos conforme a su palabra y seamos admirados también por los demás, por una forma de decirlo, ¿no? Que podamos ser ejemplo para los demás, para que las demás personas vean también algo diferente en nosotros. Dios quiere que cuidemos nuestra vida de una manera íntegra. Por eso, Pablo quería que Timoteo cuidara cada parte de su vida, siendo un buen ejemplo en todo. Dios quiere que cuidemos cada parte de nosotros y obtendremos sus bendiciones por ser obedientes. Puede parecer difícil llevar una vida apartada para Dios, pero es mejor luchar por alcanzarlo que solo quedarnos con el intento. Debemos marcar la diferencia. En todos lados donde estemos, donde vayamos, debemos marcar la diferencia. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la facultad, donde sea que estemos, debemos marcar la diferencia. ¿Y cómo? Con nuestras actitudes, con nuestro accionar, con nuestra forma de hablar, demostrar que somos hijos de Dios. Y hoy Dios nos llama a marcar la diferencia, a no ser uno más del montón, y que en el día de mañana se acuerden de vos por haber marcado la diferencia, y sobre todo haber marcado la diferencia en la vida de los demás. Adán y Eva tuvieron la oportunidad de haber marcado la diferencia, pero ellos no lo hicieron. Ellos son recordados como los primeros que pecaron y desobedecieron a Dios, ¿no? Solamente por querer satisfacer sus deseos, por algo que creyeron que era insignificante tal vez, y fueron desterrados del Edén. Por cuanto ellos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. En cambio, Noé fue alguien que realmente marcó la diferencia. Dios iba a borrar del mapa todo lo que él había creado, porque nadie hacía las cosas bien, sino que hacían todo lo malo, pero Noé fue el único que halló gracia delante de los ojos de Jehová, delante de los ojos de Dios. Fue el único que obedecía a Dios, el único que le creía y le creyó a Dios. Y gracias a su obediencia y a su comportamiento, no solo hizo que Dios lo dejara seguir viviendo, sino que esa bendición
se extendió hasta su familia, porque como dice la palabra de Dios, le dijo que como era el único hombre justo, que subiera al arca con toda su familia. O sea, por ese comportamiento, por querer marcar la diferencia, por obedecer a Dios y creerle a Dios, se extendió esa bendición hasta su familia, a toda su familia. Génesis 7:1 nos dice: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y nosotros debemos marcar la diferencia en todos lados, para también no solamente nosotros ser bendecidos, sino que nuestras familias puedan ser bendecidos también. Y Noé marcó la diferencia, así como también lo hizo Moisés. Moisés lo escuchó a Dios y puso en acción lo que Dios le decía. Fue obediente a Dios en todo momento, hasta cuando escapó con el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Murmuraban y decían de todo hasta que querían volver a Egipto para ser esclavos, porque decían que estaban mejor siendo esclavos que por lo que estaban pasando, ¿no? Escapando del pueblo del faraón, ¿no? Le decían de todo, muchas cosas. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés acudió a Dios. Moisés le pidió ayuda a Dios, porque hasta dudaban de los planes de Dios, dudaban de la promesa de Dios. Y Moisés buscó, oró, ¿no? Le pidió ayuda a Dios y le comentó lo que estaba pasando. ¿Y qué hizo Dios? No los ayudó, ¿no? Los dejó ahí a la deriva y no hizo nada. No, pero no. Dios le dio su ayuda. Hasta abrió el mar rojo, ¿no? Para que cruzaran y así estarían a salvo. Le dio su ayuda como lo hizo, lo hace y lo hará siempre con cada uno de los que obedezcamos a Dios. Y de los que busquemos su presencia, de los que busquemos la ayuda de Dios, el favor de Dios. Y muchos tal vez van a murmurar detrás tuyo o no le va a gustar lo que estás haciendo, o te van a decir que nunca lo vas a lograr, o que estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? O que no estás capacitado para hacer eso. Pero si Dios es el que te está guiando, no los escuches, no escuches esas voces. Solo acude a Dios y escucha solo su voz y sigue su dirección. Muchos te van a tratar mal, pero que eso no te haga enojar o contestar de la misma forma que ellos. Marca la diferencia. Dios en su palabra en Romanos 12:19 nos dice así: queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Debemos marcar la diferencia, poniendo en marcha el dominio propio, sin pelear, y dejar que Dios actúe por nosotros. Si nos insulta, debemos marcar la diferencia, no debemos responder con insultos. Debemos tener mucho cuidado con las cosas que decimos. Dios nos dice también en su palabra, en Santiago 3, del 5 al 6, dice así: y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Aun sea en las pequeñas o grandes cosas, debemos ser obedientes a Dios. Debemos marcar la diferencia. En el noviazgo debemos marcar la diferencia. Muchos tal vez se burlarán, pero son más de lo mismo del montón. Se van a burlar o no van a querer tal vez entender que no quieren tener relaciones en el noviazgo por ser obedientes a Dios. Ellos tal vez no entenderán, pero Dios sí ve el esfuerzo que haces por ser obediente y por querer ser ejemplo. Y gracias a ese esfuerzo, Dios te recompensará. Y una odisea de bendición vendrá a tu vida. Y no hay nada más lindo
lo que se siente cuando sabemos que estamos haciendo bien las cosas, como a Dios le agrada. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo en ese momento? Estamos marcando la diferencia. En nuestro trabajo debemos marcar la diferencia. Capaz que muchas veces a alguien le ha pasado o conocen a alguien que dice, aprovechemos que ahora no está el jefe, que no nos está mirando o se fue. Bueno, aprovechemos y no hacemos nada, nos quedamos de brazos cruzados así. Y cuando aparece el jefe se queda, sí, no, porque estaba, ¿no? Nos ponemos a trabajar, ¿no? Pero nosotros, los que creemos en Dios, debemos marcar la diferencia y no aparentar que trabajamos solo cuando está nuestro jefe. En la palabra de Dios, en Colosenses 3, del 23 al 24, nos dice así: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. ¿No? Dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si lo estuviéramos haciendo para Jesús, ¿no? Y hoy estamos en un mundo donde hay una crisis de moralidad, donde lo que antes era llamado bueno, ahora se lo tilda de aburrido o de antiguo. Y todo aquello que contradiga la Biblia es lo que marca tendencia o es lo socialmente aceptado. Sin embargo, cada uno de nosotros está siendo llamado por Dios para marcar una diferencia en este tiempo. En Isaías 6, del 1 al 2, se habla de que tinieblas cubrirán la tierra. Esto claramente lo estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. No obstante, Dios nos convoca a levantarnos y a mostrar la luz de Jesús a través nuestro, disfrutar de la plenitud y la libertad espiritual, y asimismo poder brindar amor hacia quienes nos rodean. Más que nunca estamos para marcar la diferencia y mostrar la gloria de Dios hacia quienes no la conocen. Es por esto que podemos experimentar un avivamiento personal si buscamos con sinceridad la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El pasado es para dejarlo atrás. Hoy es necesario empezar a avanzar. Es necesario librarse de las cargas que nos atan al rencor y a las frustraciones, o a las cosas que sabemos que estamos haciendo mal, a esas cosas que creemos insignificantes porque después le pedimos tal vez perdón a Dios y listo, ¿no? Como si fuera que ya está, no pasa nada, porque Dios nos perdona, porque es misericordioso. Pero debemos librarnos de todas esas cosas, que cada uno sabemos cuáles son. El perdón a otros y a nosotros mismos trae libertad al alma. Aunque pensemos que es muy difícil de llevar a la práctica, el perdón nos trae un profundo alivio. Lo que Dios tiene por delante es tan sorprendente que no tiene sentido quedarse con el pasado. En Isaías 43, del 18 al 19, dice: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Puedes marcar la diferencia a cualquier edad. Algunas personas quieren ponerse restricciones de acuerdo con su talento, su inteligencia o su experiencia. Otras se preocupan por la edad. Sin embargo, para Dios, una persona puede marcar la diferencia, independientemente de las circunstancias o de la situación. La edad no significa nada para Dios. Cuando Jesús alimentó a los 5000, un muchacho fue el que ofreció panes y pescados. Y en el caso de Noé, cuando comenzó a llover y entró en el arca, él tenía 600 años de edad. Tú nunca eres demasiado viejo ni demasiado joven para marcar la diferencia por Dios. Moisés marcó la diferencia, David marcó la diferencia, Pablo marcó la diferencia, Noé marcó la diferencia. Muchos podemos nombrar esos nombres que están escritos en la Biblia, marcaron la diferencia. Pero todos ellos tienen algo en común: le creyeron a Dios, obedecieron a Dios.
y muchos debieron arrepentirse de sus pecados, y en todo momento fueron guiados por Dios. ¿Les fue fácil hacerlo? Claro que no, pero ellos marcaron la diferencia. Dejemos que Dios sea el que nos guíe para marcar la diferencia, y en el día que no estemos más, podamos ser recordados por haber marcado la diferencia. Vamos a tener una pequeña oración para ir finalizando. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por cuidarnos, por estar a nuestro lado, por protegernos Señor. Queremos pedirte Señor que nos des esa fuerza Señor, esa valentía para poder marcar la diferencia Señor, como lo hizo Noé Señor, como lo hizo Moisés Señor, que tú nos estés guiando en todo momento Señor. Sabemos que tú siempre estás atento a nuestras necesidades y a nuestras oraciones Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Espero que le haya sido de mucha bendición, chicos. Hasta la próxima. Dios los bendiga.